días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a ver los conectores condicionales, es decir, todos aquellos elementos que nos ayudan o que nos indican que existe esta relación de condicionalidad entre dos oraciones o entre dos frases. Vamos a ver los distintos conectores que podemos encontrar, cuáles son las diferencias. Sabéis que el conector principal es sí, es el conector condicional por antonomasia, y luego tenemos distintos conectores que tienen algunos matices. Entonces vamos a irlos viendo uno por uno. Empezamos. Hemos visto que las oraciones condicionales expresan una condición para que se cumpla un hecho. Esta condición puede ser posible, puede ser probable, puede ser una condición hipotética, pero siempre expresan esta condición y luego tienen ese resultado, que se cumple o que podría haberse cumplido. En todos estos tipos de construcciones tenemos siempre los conectores condicionales como sí, que nos indican que ahí hay una condición, que se está expresando esa condición. Por ejemplo, en este caso tenemos el sí de si estudias mucho, o el de si me tocara la lotería, o a condición de que. Tenemos otros nexos o conectores condicionales que vamos a ir viendo. Sí es el nexo prototípico condicional, funciona para todo tipo de condiciones, para todo tipo de oraciones condicionales, ¿sí? No hay que confundir este sí, que no lleva acento, con el sí con acento, que es el sí afirmativo, como cuando te preguntan algo. ¿Quieres un vaso de agua? Sí. Ese es el sí que lleva acento, y tampoco hay que confundirlo con el sí, con otro sí, que utilizamos en otro tipo de construcciones, en las oraciones subordinadas completivas o oraciones subordinadas sustantivas. Da igual el nombre, pero son del tipo no sé si vendrás o no vendrás. Ese sí es distinto de este condicional, de este sí condicional. Bien, aparte de sí, ¿qué conectores condicionales tenemos en español? Tenemos a condición de que, por ejemplo, te regalo mi collar a condición de que te lo pongas todos los días. A condición de que es un conector condicional, y en este caso indica esa condicionalidad, ¿no? Porque hace explícito ese a condición de que, con la condición de que, a condición de que o con la condición de que. En caso de que llegues tarde, no podrás entrar a clase. En este caso introduce sobre todo condiciones que son muy poco probables, ¿sí? Es en el caso de que se dé eso, entonces sucederá esta otra cosa. Después tenemos en el supuesto de que. En el supuesto de que haga mal tiempo, nos quedaremos en la ciudad. Este es un poco más formal. Este lo utilizamos en contextos o en registros más formales y sobre todo por escrito, aunque también podemos utilizarlo oralmente. Y después tenemos siempre y cuando. Iremos a la playa siempre y cuando no llueva. Este siempre y cuando es una condición. Y con tal de que. Iremos a la playa con tal de que no estemos mucho rato. En estos dos casos, la condición es indispensable. Si esa condición no se da, seguro que no sucederá esa otra cosa. En todos los casos pueden ser indispensables, pero cuando utilizamos siempre y cuando o con tal de que, es totalmente indispensable, tiene este matiz. Importante, y esto es importante, con tal de que también se utiliza como conector de finalidad. Cuidado con eso. Esto es importante para no confundirlos, con tal de que puede ser conector final o conector condicional. Y lo más importante de todo es que todos estos conectores condicionales, y ahora vamos a ver más, se utilizan con subjuntivo, siempre con subjuntivo.
Por ejemplo, ¿a condición de qué? A condición de que te lo aquí pongas, de que te lo pongas, subjuntivo. En caso de que llegues tarde, subjuntivo. En el supuesto de que haga mal tiempo, subjuntivo. Iremos a la playa siempre y cuando no llueva y con tal de que no estemos. El subjuntivo se utiliza en la parte del conector, ¿sí? En la parte donde tendríamos el sí, si tuviésemos el sí, ¿sí? Ahí, en estos casos, siempre subjuntivo. Tenemos también, disculpad, por último, en el caso de con tal de que, podemos utilizarlo también con infinitivo. Iremos a la playa con tal de no estar mucho rato. Es decir, si no estamos mucho rato. En este caso también se puede utilizar el infinitivo. En caso de, también en caso de más infinitivo. Continuamos. Tenemos otros conectores condicionales. Tenemos excepto que, salvo que, a no ser que y a menos que. También con subjuntivo. Y estos 4 conectores, que se llaman también exceptivos, no hace falta aprender la palabrita, pero siempre nos indican una condición que es desfavorable al cumplimiento de la acción. ¿Qué quiere decir esto de que es desfavorable? Que es una condición negativa para que se cumpla eso. Por ejemplo, en el caso de iremos al cine a menos que llueva, se indica una condición desfavorable para que suceda esto de ir al cine. Se indica con excepto que, salvo que, a no ser que, a menos que, aquella condición que nos lleva a no cumplir esa acción. Tenemos también excepto sí y salvo sí. En este caso es importante que en los 4 primeros utilizamos subjuntivo, pero con excepto sí y salvo sí podemos utilizar subjuntivo o indicativo. Por ejemplo, es por la mañana y vamos a ir al trabajo y hay una emergencia y nos preguntan, ¿cuánto tardas en llegar o cuánto tardarás en llegar? Y tú contestas, tardaré 15 minutos, excepto si hay tráfico o excepto si hubiera tráfico. En este caso el subjuntivo es pretérito imperfecto de subjuntivo. Continuamos. Tenemos por último estos 2 conectores, siempre que y mientras que. Hoy podrás irte a dormir pronto siempre que termines de estudiar o mientras que no haga ruido puedes quedarte en mi oficina. Cuidado con estos 2 conectores condicionales porque pueden ser también temporales. Cuando son condicionales siempre van con subjuntivo. Tenemos aquí termines, siempre que termines o mientras que no hagas ruido, subjuntivo. En el caso de cuando son temporales pueden ir tanto con subjuntivo como con indicativo. Por ejemplo, siempre que llego a casa, indicativo, me siento en el sofá 5 minutos o siempre que conduzcas, subjuntivo, ponte el cinturón de seguridad. Cuidado aquí. La única manera de saber si son condicionales o si son temporales, cuando van con subjuntivo, es el significado que tienen. ¿Sí? Algunas veces es un significado un poco limítrofe. Y, por último, para terminar, tenemos condicionales también con verbos en infinitivo. Hemos visto antes de con tal de puede ir con infinitivo. Hay algunos más que pueden ir con infinitivo siempre y cuando el
siempre y cuando, conector condicional, siempre y cuando el sujeto entre la oración principal y la otra oración, la subordinada, sea el mismo. Pero bueno, por esto no hay que preocuparse. Simplemente es importante decir que tenemos de más infinitivo, esta construcción es condicional. De enterarme, te aviso. De tocarme la lotería, me iría de viaje a Madagascar. De haber sabido que el restaurante estaba cerrando o cerrado, no hubiera ido. En este caso son condicionales. De enterarme, te aviso, equivale a decir, en el caso de enterarme, o de tocarme la lotería, es lo mismo que decir si me tocara la lotería. Y tenemos también el gerundio. A veces el gerundio puede tener este significado condicional. Muchas veces también es un significado limítrofe, no está muy claro si es condicional o si es temporal o si expresa el modo de hacer la acción. Por ejemplo, en este caso, practicando todos los días aprenderás muchísimo. Normalmente cuando el gerundio es condicional, tenemos aquí un futuro, ¿sí? Son acciones en futuro. Y con esto terminamos. Simplemente recordar que habíamos visto también el cómo más subjuntivo y estas construcciones son también condicionales. ¿Sí? Habíamos dicho que son estructuras condicionales, pero que tienen un matiz añadido, que es el de amenaza o advertencia. En el ejemplo que tenemos, como no te portes bien, te castigaré. Tiene este significado amenazante o de dar una advertencia. Equivalen, evidentemente, a una condicional, si te portas bien, si no te portas bien, etc. En fin, con esto terminamos. Si hay preguntas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa, escribid. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.